esperando, es decir, se puede esperar que ocurriera cualquier otra epidemia, por lo cual reitero, cobra un valor importantísimo la epidemiología en general y la epidemiología de campo en particular. Peor todavía ahora en que el cambio climático nos está llevando a tener una mirada más amplia, más allá que la salud o el área de la prevención que realiza y la atención, obviamente, del trabajo epidemiológico en cualquier momento, ¿no? El cambio climático nos está poniendo a prueba varios otros elementos y entre ellos las determinantes sociales, el tema de la contaminación ambiental, el cambio de climas en todo el mundo. Por ello mismo, yo quiero, a nombre de Alames, saludar y reitero pues todo el apoyo y la seguridad de que este curso será muy bueno y agradecer a Carlos, al doctor Tamayo, por el entusiasmo y el permanente, eh, la permanente actitud de propuesta en llevar a cabo este curso que ya estaba planteado hace unos meses. Entonces, con ello yo termino. Gracias, Jorge. Gracias, doctor Genio, por permitirme dirigir la palabra y reiterar a todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, doctora Nila. Importantes las palabras en este curso, en esta primera sesión. Yo me voy a referir, ya para ir directamente dándole la palabra al doctor Tamayo, a hacer mención justamente a su trayectoria. Vuelvo a saludar a todos ustedes, los participantes, especialmente los que se registraron de La Paz, El Alto. Creo que tenemos algunos compañeros, unos colegas que están en otro departamento, pero van a participar en la sesión presencial programada. Muy bienvenidos a todos, que sea un buen curso. Les decía del doctor Carlos Tamayo Caballero, es médico de profesión, tiene estudios de posgrado realizados en la Universidad Mayor de San Andrés, pero en su formación de posgrado también cuenta con una maestría en salud pública y maestría en educación superior, todos de la UNSA. La especialidad la tiene en salud pública de la Universidad Veracruzana de México, y bueno, también tiene varios diplomados en políticas, en gestión de la salud y gestión de proyectos, educación superior por competencias y metodología de la investigación en instituciones como la Flaxo de Ecuador, la Universidad Oberta de Cataluña y España. Ahora, Carlos, el doctor Tamayo, en su recorrido y experiencia profesional, por supuesto, ha ocupado puestos, cargos de alta responsabilidad en Misión Alianza Noruega, por ejemplo, en la Cruz Roja Boliviana y otras instituciones. Su afán de investigador está presente en sus trabajos que están realizados en el campo de la epidemiología social y están abarcando varios temas y en varias instituciones también ha trabajado en instituciones de educación superior, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. De su producción intelectual podemos mencionar más de 12 libros y varios incontables artículos científicos. Por su experiencia llegó a ocupar el cargo de director del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNSA, está muy ligado con ese nivel. Actualmente el doctor Carlos Tamayo es responsable de la Unidad de Epidemiología Social del Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo, el INSAD, de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UNSA. El doctor Tamayo es parte de Alames, Bolivia, y nosotros queremos agradecerle también por todo el interés mostrado para que este curso se haga realidad. Entonces yo le dejo con ustedes a su coordinador, el doctor Carlos Tamayo Caballero. Muchas gracias, Carlos. Adelante.
Jorge, eres muy generoso para conmigo, realmente. Hay muchos papelitos por ahí, pero lo más importante y lo más sustantivo es que somos colegas, somos amigos, y en el grupo veo muchas personas que de alguna manera nos hemos visto, nos hemos conocido, hemos compartido alguna experiencia. Es muy gratificante escucharle a Nila referirse al trabajo de Alames, a, a esto que quisiéramos reconstruir en nuestro país hacia una medicina más justa, hacia una medicina social, hacia una medicina que realmente sea equitativa. En eso estamos siempre en un proceso de construcción y para mí es un halago ser parte de estas iniciativas. A Pablo por su cooperación, por su liderazgo y por todo lo que representan cada uno de ustedes en Alames, ¿no? Jorge, Nila, Pablo, muchas gracias por el espacio. Entonces, si no hay más que decir, yo quiero introducir un poquito el curso y voy a explicarles a grosso modo cómo es este tema, ¿no? Voy a hacer una presentación corta respecto a lo que estamos construyendo juntos, lo que quisiéramos en un futuro próximo hacer de la epidemiología un instrumento, una herramienta de cambio, una herramienta para que permita tomar decisiones cada vez más eficientes y más efectivas. Que no sea el azar o que no sea solamente el discurso el que llegue a tomar decisiones que muchas veces no siempre son acertadas para la población. Es una aproximación, no voy a hablar de medicina social, por supuesto, no estoy muy autorizado para eso. Después el curso hemos dividido en dos partes, una primera parte que es por este entorno. Son 4 sesiones. Una primera sesión, que es esta noche, hablaremos de algunas generalidades. Una segunda sesión, hablaremos de un brote en específico, los indicadores de un brote. En una tercera sesión hablaremos de la chi cuadrada como una herramienta estadística de análisis en todo estudio de brote. Y la última clase la dedicaremos a un estudio de caso control y además de analizar una herramienta que es por simulación. El día sábado subsiguiente estaremos físicamente presentes. Ahí voy a necesitar que estemos todos a la hora, que todos traigan su computadora laptop o cualquier otra computadora finalmente, y traigan en su computadora instalado el SPS y el Excel para que podamos hacer un ejercicio real y lo más cerca a la realidad, ¿no? Habiendo dicho todo esto, me voy a permitir hacer la primera presentación. Si me permite Abierto, doctor, síganos. Ya, entonces voy a hacer mi primera presentación. ¿Están viendo la diapositiva? Todavía. No, ¿Todavía? no. Todavía no. Voy a compartir pantalla. Sí, tienes razón. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. Quiero decirles, colegas, algunas cosas que me parece que son fundamentales, ¿no? La primera cosa que quiero decirles es que este curso no es un diálogo, ni es mucho menos un monólogo. Es un compartir colectivo, es que cada uno de nosotros diga su punto de vista, diga sus acuerdos, sus desacuerdos, diga los paradigmas desde donde está viendo la epidemiología. Entonces, si ustedes ven la evolución del hombre, y yo diría más que del hombre de la ciencia, ¿no? Cómo nosotros hemos ido evolucionando al mundo que estamos en este minuto, practicando una manera totalmente diferente
de hace años atrás. Y ahora ya la medicina no se queda solamente en lo macro, sino ya estamos en lo micro. Ya estamos hablando del nanómetro, ya estamos hablando de la biología molecular, ya estamos hablando de la epidemiología molecular, ya estamos hablando del virus, del tamaño del virus, ya estamos hablando de cosas absolutamente increíbles hace unos pocos años atrás. En este marco, estamos pretendiendo nosotros de salir de un paradigma de una medicina clásica hacia una medicina más social. Es decir, tratar de buscar unos nuevos paradigmas y una nueva práctica de la epidemiología. Si bien la epidemiología tiene sus bases teóricas, tiene sus explicaciones epistemológicas, pero la epidemiología fundamentalmente es la práctica, lo cotidiano, lo que haces en el día a día, independientemente del cargo que estés ocupando. No importa que estés en un centro de salud, no importa que estés de gerente, no importa que estés de ministro, no importa que estés de un promotor de salud. La epidemiología es una constante en la que deberíamos tomar siempre en cuenta para nuestras decisiones. Entonces, en esa corriente voy a tratar de ubicarme primero yo y en la medida de las posibilidades ustedes con su participación. Una cosa que rescaté del curso de medicina social fue esta lámina que me quería simbolizar igualdad y equidad. Pregunto a ustedes, colegas, ¿será lo mismo igualdad y equidad? Espero respuestas de ustedes. ¿O es lo mismo? ¿O hay diferencia? Ahí sé que está escrito Iván, sé que está escrita Raiza, sé que están muchos de ustedes, colegas, que podrían decirnos su punto de vista. Bueno, ese es el dilema de estos cursos donde la gente no quiere participar o la verdad que se apantalla con la pantalla. Este es un curso que quisiera que sea lo más participativamente posible. Bueno, yo te ayudo ¿será igual de equidad? si quieres, que Adelante, por yo favor. te ayudaré, pero no debería ser yo. Pero un poco para estimular, ¿no? Definitivamente no es lo mismo, ¿no? Igualdad que equidad, ¿no? Hay una diferencia importante porque podemos repartir cosas o repartir cosas o tener cosas de la misma manera, pero no necesariamente es equitativo, ¿no? Porque hay necesidades, las sociedades son distintas, las personas son distintas, las realidades son distintas, ¿no? Entonces, podría ser que yo tenga la misma cantidad de panes que el vecino y sin embargo es mucho más joven que yo y probablemente el joven necesite más. Es un ejemplo muy pequeño, muy burdo. Yo dejo acá porque ya tienes una mano alta, levantada. Ya, adelante, por favor. Adelante. Buenas noches, doctor. Sí, Hola. muy diferente hablar sobre lo que es la igualdad y la equidad, ¿no? La igualdad no considera quizá las circunstancias, el mismo trato, sin embargo, la equidad sí trata de buscar que todos puedan alcanzar un mismo, quizá en otras palabras decir nivel, ¿no? La igualdad no considera ciertas circunstancias. Esta gráfica es bien ilustrativa, extraordinariamente ilustrativa.
Solo se necesita observar y solo se necesita analizar esta gráfica. Esta gráfica la conocí, la vi en el curso de Jorge Genio y me impresionó tanto que ahora la uso casi en todas las oportunidades que yo tengo de compartir con otros colegas. Definitivamente igualdad y equidad no es lo mismo. ¿Y qué deberíamos hacer en política pública? ¿Qué deberíamos hacer nosotros en términos de la salud de las poblaciones? ¿Deberíamos ser cada vez más igualitarios o deberíamos ser más equitativos? Es una pregunta que la dejamos así al aire para que también vayamos pensando y vayamos reflexionando sobre esta otra figura. Evidentemente, estamos invirtiendo mucha plata en servicios de salud y eso es bueno. El único gran problema que tenemos es cuánta gente puede acceder a los servicios de salud, especialmente a los servicios públicos o a los de la seguridad social. ¿Y por qué no decir a los privados también? Solamente esta figura quiere mostrarles una reflexión para cada uno de ustedes. ¿Desde dónde estamos viendo nosotros la epidemiología? ¿Estamos viendo desde la punta de iceberg, donde solamente nos estamos fijando la demanda, o nos estamos fijando la raíz del iceberg, el fondo del iceberg, donde hay infinidad de población, infinidad de personas que no pueden acceder por una u otra razón a un servicio de salud con la calidad esperada? Y muchas de nuestras decisiones las estamos tomando a partir de la morbilidad percibida, a partir de lo que nosotros vemos en los servicios de salud. Pero no vemos más adentro. Y lo más grave, estamos concentrando nuestras acciones con mucha fuerza en la enfermedad, a reparar solamente el daño. Solamente para reflexionar y solamente para contrastar con la política pública actual vigente en este país. Si realmente estamos nosotros en los pilares que dice la política pública en salud. La salud familiar, comunitaria, intercultural. Solamente para que reflexionemos y solamente para que vayamos viendo algunas maneras de empezar una discusión entre colegas. ¿Alguien podría, por favor, leer esa diapositiva? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. La medicina social, rama de la ciencia médica, se ocupa de la salud de la colectividad, de las relaciones entre la salud y el modo de vida, de las medidas sociales en pro de la salud y del efecto de todo esto en el individuo y la familia. Algunas diferencias fundamentales, ¿no? Mientras que la salud pública es responsabilidad del gobierno, la salud colectiva es responsabilidad del Estado. Y no nos quedamos en estilos de vida, sino avanzamos un poquito más y hablamos modos de vida. Pero avanzamos un poquito más y no solamente nos quedamos en el individuo, sino abarcamos a la familia y a la colectividad en pleno. Esta es una definición de hace mucho tiempo atrás. Estoy hablando de los finales de la década de los 50. Mírense cuántos años han pasado, más de 70 años. Y esta definición ya estaba en algunos contextos. Y aquí se me ha ocurrido hacer una ligera diferencia entre la epidemiología convencional, que yo también soy fruto de esa epidemiología, con esta nueva epidemiología que quisiéramos construir o reconstruir o retomar como quieran ustedes. Si alguien, por favor, puede leer la parte derecha y otro, la parte izquierda,
Si pudiera ser un hombre y una mujer, sería interesante. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Procura explicar la relación, etcétera, por favor. Buenas noches, Ok. doctor. Ya, gracias, adelante. Buenas noches. Procura explicar la relación entre el sistema social, los modos de vivir y la salud. Entender la distribución por clases de las formas e intensidades de exposición humana a procesos peligrosos. La vulnerabilidad diferencial de los colectivos situados en inserciones sociales distintas. Comprender en profundidad el metabolismo, sociedad, naturaleza y su impacto social. Este es un pensamiento de don Jaime Breile, un documento que ustedes tienen obligación de leerlo, que ya se los hemos pasado, ¿no? Quisiera que un hombre, por favor, lea la otra parte. ¿Alguien puede leer la otra parte? Hay hombres, ¿no? Bueno, yo voy a leer. La epidemiología convencional se centra en la epidemiología per se, explicación fenoménica y fragmentada de la realidad y la determinación de la salud. Asociación causa-efecto, relación causa-efecto y factores de riesgo. Reducción de exposición y vulnerabilidad a lo individual, a los estilos de vida. El anterior diapositivo hemos hablado de modos de vida y no hemos hablado de estilos de vida. Teoría de naturaleza probabilística. Mucho ojo con esto, colegas. Hay algunos estudiosos que llegan al punto de negar la estadística como una herramienta de análisis. Pero eso es una falacia epistemológica. La estadística no es nada más ni nada menos que una herramienta. No hay que asumir que cuando la epidemiología está basada en el análisis estadístico, no es epidemiología crítica. Yo estoy convencidísimo que si yo sé manejar la estadística como una herramienta, será exactamente lo mismo que saber manejar una pala. Una pala puede servir para enterrar muertos, como una pala puede servir para producir alimentos. Entonces, no es la herramienta, sino la forma y la manera de cómo la usamos. Organizar la práctica epidemiológica de datos registrados primarios o secundarios de manera aislada. Lamentablemente en nuestro país ni siquiera usamos los registros, ni siquiera hacemos uso de los registros administrativos para producir conocimiento. Ahí tenemos cantidad de registros en el sistema de salud que casi nada se utiliza para fines de decisiones. Bueno, eso tenemos que seguir trabajando. La epidemiología empírica, a pesar de su robusto arsenal formal estadística, no le es posible explicar desde las determinantes. La estadística por sí sola no explica absolutamente nada. Fíjense cuándo surgió la medicina social. Solamente tienen que repensar en esto. Y estamos en el siglo XXI. Estamos hablando de 1800, donde se empezó a hablar la medicina crítica. ¿Alguien puede leer, por favor, esta diapositiva? Yo, doctor. Sí, adelante. Ya. La medicina social, sin fronteras claras, conexión con diversas disciplinas, sobrepone y confunde tanto conceptual como práctica, como la salud pública, epidemiología convencional, antropología médica, administración de servicios de salud, seguridad social, la salud del trabajo, patología social, sociología médica, economía de la salud, entre otras. Todas se ocupan de aspectos sociales del proceso salud-enfermedad.
Bueno, muchas gracias. Yo les voy a dejar para que ustedes reflexionen. Estas diapositivas ya las tienen ustedes. Pueden seguir pensando, pueden seguir analizando y pueden construir su propio concepto. ¿Con cuál de estas disciplinas estará vinculada la epidemiología? ¿O con ninguna de estas disciplinas estará vinculada la epidemiología? Este es algo que quisiera que vayamos repensando. ¿Alguien se da cuenta de que esta trilogía, ¿a qué me estoy refiriendo? Es la famosa trilogía Level Clark. de Levy y Clark, ¿no es cierto? Esta es una cuestión interesante de que a pesar de que esta no puede explicar todos los fenómenos, nosotros, inclusive en el sistema de salud, todavía seguimos parapetados en la teoría de Levy y Clark. Y con bastante autoridad, don Jaime Breile empieza a hablar del huésped sin condición social, del medio sin origen social y a la gente sin historia. Es decir, hacen un corte en el tiempo, en la historia de los individuos, en la historia de la humanidad, en la historia de los pueblos, para procurar explicar un fenómeno de enfermedad, porque no explica los fenómenos de salud. Pero si no es eso, ¿cómo avanzamos? Es decir, ¿hacia dónde viramos? Y ahí está la posible respuesta que también nos propone Jaime Breile. Esta red increíble de causalidades, de determinaciones, que finalmente termina, evidentemente, una enfermedad. Pero no es una relación unicausal, unidireccional, sino más bien es un factor pero multicausal, donde nosotros tenemos que tener la obligación de empezar a ver y preguntarnos en todas las dimensiones posibles por qué hay tanto enfermo de cáncer en nuestro país. ¿Por qué hay tanto enfermo de tal cosa? ¿Por qué aparecen los brotes en una comunidad X? Y no solamente quedarnos en una explicación simple, unidireccional de la relación salud y enfermedad. Ese proceso salud-enfermedad no necesariamente es así, porque los procesos de salud son una forma, una manera de construir salud, y los procesos de enfermedad son otra manera diferente de construir enfermedad. Entonces, Jaime Breile empieza a rescatar los pensamientos, la epistemología de Bunge, de Mario Bunge, para tratar de introducir una manera diferente de ver la salud y de ver la enfermedad desde la sociedad, desde la clase social, desde el conjunto comunitario, desde las poblaciones, pero en su conjunto. Esta es una gráfica y al final está la fuente en la que ustedes perfectamente pueden acceder. Esta es una gráfica que se me ha ocurrido hacer un análisis a partir de Almeida. Almeida es un brasilero interesante, pero mírense, cuando nosotros hablamos de vigilancia epidemiológica, terminan diciendo que la información es decisión. Y nos hemos quedado ahí, quedándonos en información, cuando en realidad deberíamos ir un poquito más allá. Es decir, ir a la evidencia científica, al conocimiento, y no a la mera información. Si es que las circunstancias nos permiten, haremos un curso particular de vigilancia epidemiológica y veremos el modelo actual, los modelos que están tratando de explicar ahora cómo debemos hacer la vigilancia epidemiológica y desde qué paradigmas. La realidad siempre va a ser la realidad, independiente de que tú la interpretes de una o de otra manera.
independientemente del paradigma con la que tú observas. Pero no puedes prescindir de observar la realidad y esa realidad convertirla en dato. Y ese dato convertirla en información y finalmente esta información convertirla en conocimiento. Y a partir del conocimiento de la evidencia científica, tomar las mejores decisiones. No quedarse en el dato. 20 muertos, 50 diarreas, 80, qué sé yo, neumonías, 20 mujeres con amenaza de parto, el dato que ustedes quieran. Y luego trasladar a información en unas grafiquitas, en unas tortitas, en unos cuadros de barras, sino más bien empezar a interpretar y producir conocimiento. ¿Qué me está diciendo ese dato? ¿Qué me está diciendo esa información? Es decir, ¿qué cosa es lo que yo estoy realmente viendo a partir de ese dato? La tasa de mortalidad infantil de 160 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Qué me está diciendo ese dato? ¿Qué está detrás de ese dato? Ese es el secreto de la evidencia y ese es el secreto de cómo interpretar. Ahora, obviamente que cada uno va a interpretar desde el paradigma que uno tiene, desde el modelo mental con la que está observando la realidad. La realidad siempre va a ser la realidad. Nosotros la transformamos en el paradigma mental que cada uno de nosotros tenemos, ya sea individual o colectivamente. Entonces, la idea es esta, ¿no? ¿Cómo pasar de la frecuencia al análisis multifactorial? De la información al conocimiento, del dato a la evidencia. Ese es el desafío que deberíamos tener ahora los epidemiólogos o los que nos dedicamos a la epidemiología. Pero mucho ojo, que la epidemiología no es patrimonio de los epidemiólogos, es herramienta de decisiones de cualquier gestor en salud. Entonces, vamos a interpretar la lógica a partir de un árbol de problemas. Es decir, esta es la forma como deberíamos interpretar la realidad de la salud, pero también de la enfermedad. A nuestro juicio, la raíz de los problemas está en las determinantes de la salud. Pero esas determinantes no están en el sector salud como exclusiva responsabilidad. Hay que pensar en el agua, hay que pensar en las plantas, hay que pensar en los animales, hay que pensar absolutamente en todo. Y cómo nosotros engranamos este conjunto de elementos. Hay una corriente interesante ahora, no tan nueva, pero la UNASalud, donde están tratando de explicar cómo se intercalan, cómo se afectan positiva o negativamente las plantas, los animales y el medio ambiente. Yo uso esa lógica, pero pienso de una manera diferente. Yo digo, ¿qué hacemos los humanos? ¿Qué hacen las plantas? ¿Y qué hacen los animales para que entre los tres nos hagamos daño mutuamente? Pero no en el vacío, sino en un medio natural. Mal dicho, medio ambiente. Que el medio ambiente es cualquier cosa. Es el medio natural, el entorno natural. En una tarea que nos dieron en medicina social, escribí un artículo donde yo decía que hay que pensar siempre en unidades territorio-poblacionales. Los problemas de salud y los problemas de enfermedad se producen
en unidades territorio-poblacionales, con límites absolutamente claros y definidos. Y esa riqueza la tenemos en nuestro país. Es fácil entender eso en un país como el nuestro, con tantos nichos ecológicos como nos podremos imaginar en Bolivia. Entonces, solamente necesitamos reflexionar este árbol de problemas que ya lo propusieron hace tiempo, que lo hemos adoptado para explicar desde la perspectiva de la salud. El resumen es eso. ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Entonces, recordemos que los factores de riesgo son tantos como nos podemos imaginar nosotros, pero que conjuntos o haciendo sinergia unos con otros son los que van a determinar la salud. En esta otra diapositiva van ustedes a poder observar cómo funciona esto, cómo funciona el factor de riesgo versus a un evento adverso. Resulta de que las adicciones, la dieta rica en sal, el tabaquismo, la obesidad, entre otros factores, están fuertemente vinculados con un problema de salud absolutamente conocido por ustedes: los accidentes vasculocerebrales, los accidentes vasculares en general. Si tú estás a expensas de estos factores de riesgo, y si tú eliminas uno de los factores, probablemente reduzcas en algo. Pero si tú ves en conjunto, probablemente tengas mucho más éxito al enfrentarte a un accidente cardiovascular. Entonces, ahora el secreto es establecer cuál de estas medidas yo puedo intervenir. ¿Con cuál de estas podría tener más éxito para solucionar? Unos tenían el 20%, otros el 35%, otros el 40% y otros el 5%. Esta figura la he puesto así facilita para fines didácticos. Cuando digo que si yo intervengo en el tabaquismo, probablemente yo pueda reducir el 40% de los accidentes cardiovasculares. Y ahí tengo que cruzar estos factores con otros factores además. Entonces ahí tengo un pequeño dilema. Y este dilema está fuertemente vinculado, que el tabaquismo también está relacionado con el cáncer, con las enfermedades pulmonares, con el bajo peso al nacer y con otras enfermedades. Mírense, desde donde yo veo, cuando yo me dedico a un solo factor aislado, puedo tener el éxito que yo espero. Sin embargo, si yo veo globalmente, integralmente el problema, seguramente voy a tener mucho más éxito pensando en la salud de las poblaciones. Una vez un señor me decía, oiga, ¿de qué es mejor morirse? ¿Ustedes tendrán la respuesta a esa pregunta? ¿Alguno de ustedes se animaría a responder esa pregunta? ¿De qué es mejor morirse? ¿Alguno de ustedes podría intentar una respuesta, colegas? Bueno, si no tienes respuesta, pues veremos cómo nos respondemos más adelante. Entonces voy a entrar a hacer las mediciones.
una pequeña, un avance muy chiquitito respecto a la estadística. ¿Ya? La estadística, el análisis estadística tiene dos vertientes, el análisis descriptivo y el análisis analítico. Cuando tú hablas de análisis estadístico analítico, siempre tienes que partir de una hipótesis. Y las hipótesis son posibles respuestas a una pregunta de investigación. Pero para que tú tengas la posibilidad de probar tu hipótesis, tienes que saber dos criterios básicos. Si los datos que has obtenido están en la línea de la curva normal, de esa curva de Gauss que ustedes se acuerdan, si esos datos están dentro de los parámetros de la normalidad o no están dentro de los parámetros de la normalidad. Cuando los datos están dentro de la normalidad, estamos hablando de datos paramétricos. Y cuando no cumplen la normalidad, estamos hablando de datos no paramétricos. Es decir, estos datos no están ligadas a la distribución normal. Mientras que los paramétricos sí cumplen los requisitos básicos de una distribución normal. El análisis no paramétrico casi siempre es privativo de variables cualitativas. ¿Por qué les estoy trayendo esta introducción muy básica de la estadística? Porque cuando hablemos de la chi cuadrada, vamos a hablar de la asociación, de la relación de dos variables cualitativas. Eso seguramente lo veremos en la tercera clase. Acuérdense, ¿ya? Esto es para que ustedes vayan. Y entonces vamos a ir con esta lógica, ¿no? Vamos a ir con un test no paramétricas para comprobar nuestras hipótesis en un estudio de campo. Pero también vamos a tener un estimador, una estimación en la estadística, cuando nosotros hablemos del estudio de caso control. Me alegra mucho que muchos de ustedes ya han hecho la maestría en salud pública y ellos me tienen que ayudar mucho en este sentido. Recuerden que en un estudio de caso control, ¿no? El estimador, la prueba estadística es el odds ratio. Y ese es un dato fijo, es un dato estimado. Y para saber la confiabilidad de ese dato, tenemos que estimar, tenemos que calcular, tenemos que obtener el intervalo de confianza. Dos conceptos importantes. La chi cuadrada, a partir de un valor estimado, y el odds ratio a partir de un estimador, que es el intervalo de confianza. No les voy a complicar más, peor a esta hora de la noche. Entonces, para nosotros, el riesgo no solamente es la amenaza, mucho ojo con esto, y ahí ya estoy saliendo de lo clásico. Lo que estoy diciendo que el riesgo es la sumatoria de la amenaza, de un factor que está presente en el individuo, en la familia, en la comunidad, frente a la vulnerabilidad de la población, frente a la vulnerabilidad de la persona. Esta combinación de ambos factores hace al riesgo. Lisa. A diferencia de esa relación unicausal. Aquí estamos incorporando el factor población, la condición de la población, las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones
familiares, las condiciones biológicas de la población del individuo frente a una amenaza. Un bacilo de Koch solito no va a hacer nada. Un bacilo de Koch tiene que tener condiciones necesarias y suficientes para que pueda constituirse en un riesgo para enfermedad por tuberculosis. Entonces, es bueno hacer la pregunta de cuáles, de cuánto, de quiénes, de dónde, de cuándo. Es decir, cuál es el origen de la vulnerabilidad de estas poblaciones. Y tenemos que medir la magnitud, no solamente de la amenaza, sino también de la vulnerabilidad de las poblaciones. ¿Tenemos avances en nuestro país? Claro que sí. Tenemos el índice de Gini, tenemos el índice municipal de salud, tenemos el mapa de pobreza, tenemos varias cosas. La pregunta es, ¿la usamos para fines y políticas públicas? No sé, no estoy autorizado para decir eso. Para averiguar la trascendencia del problema que estamos enfrentando. Esto quiere decir cuánta importancia le da la población a ese problema. Y ahí tenemos que entrar a un factor que otro día le pediremos a Jorge que nos hable sobre prevención. La prevención tiene mucho que ver con la trascendencia que le da la población, no solamente a las amenazas, sino también a los factores positivos de la salud. ¿Y cuán vulnerables son los problemas a solucionar? ¿Qué fácil o qué difícil será? Solo si tenemos en este contexto, yo estoy adscrito para hablar de riesgo desde una perspectiva relativamente diferente a la unicausalidad. La gran ventaja que esto es posible medir. Es medible. Y por eso que insisto en que la estadística es una herramienta para medir. Pero mucho ojo, no hay que pensar que solamente es la estadística. Hay otras herramientas cualitativas que nos permiten observar y medir la realidad. Tanto desde la perspectiva de la vulnerabilidad como desde la perspectiva de la amenaza. Ahí estamos frente a ese dilema. ¿Cómo abordamos? ¿Cómo ustedes van a incorporar estos conceptos en su encuesta? ¿Cómo vamos a poder hacer por simulación estos conceptos en lo cotidiano cuando estamos atendiendo un brote, una epidemia? Estamos saliendo de una lección extremadamente maravillosa con el COVID. Y ustedes saben cómo hemos manejado el COVID. Y trataremos de aprender de esa experiencia. Las cosas buenas y las cosas malas. Lo que ha pasado con el COVID. Que no sea una parte de la historia olvidada de nuestra realidad sanitaria en este país. Bueno, les dejo 30 segundos para que ustedes vayan viendo esa figura, ¿no? Que es una figura bien antigua, les cuento. Estoy casi seguro que ustedes han tenido que haber leído el libro de epidemiología básica de Bonita, propuesto por la OPS. Ya en ese tiempo ya se hablaba de estas cosas. $30 segundos para que ustedes reflexionen sobre esta diapositiva. Saquen sus propias conclusiones. Hagan ustedes en estas diapositivas. A mí me gustaría que alguien haga un comentario a cada una de estas diapositivas. A lo mejor se los damos como tarea. Quiero mostrarles esta otra. . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 .
clásico, ¿no? Hemos terminado diciendo que la causa de la tuberculosis es la pobreza. Pero ¿cómo definimos pobreza? Ese es el otro gran dilema. Dos conceptos que quisiera que ustedes revisen en la literatura. ¿Qué es un factor determinante? ¿Qué es un factor condicionante? ¿A qué estamos llamando un factor condicionante y a qué estamos hablando un factor determinante? Por lo práctico de este curso que vamos a tener en apenas 8 horas y 8 horas presenciales, no vamos a entrar en disquisiciones teóricas ahora. Pero vayan buscando ustedes literatura y vayan viendo ustedes que hay mucha riqueza, hay muchas cosas que explotar. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues con mucho gusto. Hola, doctor. Sí, adelante. Bueno, primero dar la bienvenida también a Erlan, que está con nosotros. Y bueno, comentar lo que usted decía, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hasta la anterior década, hasta el anterior milenio, la tuberculosis no existía o era considerada una enfermedad de latinos o de negros. Sin embargo, con la aparición del SIDA y la sensibilización otra vez, nuevamente han tenido que darle la importancia respectiva para su gente, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí también se ve que hay enfermedades de la pobreza, de la riqueza, de de ciertos estratos sociales en los que estamos entrando, ¿no? Seguramente recién también nos va a hablar, ¿no? Del perfil epidemiológico que teníamos, el perfil epidemiológico en transición y el perfil epidemiológico de un supuesto primer mundo que ahora con el COVID está variando todo, ¿no? Pero es bastante interesante lo que nos muestra en la perspectiva de que lo académico clásico queda como una tercera parte del análisis completo que usted nos muestra, ¿no? Todo lo de atrás, todo lo primario a una enfermedad, lo determinante y lo condicionante, muy pocas veces lo vemos, pero eso es lo que nos va a ayudar a hacer una verdadera prevención y promoción y muchas veces evita pues que, como en mi caso, estemos atestados de pacientes que reclaman una ficha o en el público que hacen filas interminables por una consulta. Y realmente nuestra labor debería ser mantener a la gente sana y no solamente esforzarnos por tener un millar de especialistas que atiendan ya a las consecuencias de estos factores, de estos determinantes de salud. Gracias, doctor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Si alguien más quiere tomar la palabra, decir algún comentario. De eso se trata, colegas. Estamos en un nivel alto. Yo estoy tremendamente gratificado con gente de un nivel académico muy alto. Algunos de ustedes han superado inclusive la maestría. Muchos de ustedes tienen maestrías en epidemiología. Y de eso se trata, de que no sea un monólogo, no sea un diálogo entre dos personas, sino nos hablamos con todos los grados de libertad. Adelante. Sí, doctor, muy importante hablar sobre todo de la epidemiología y de la visión de un epidemiólogo, ¿no? Como tal. Se ha visto hoy por hoy que en Latinoamérica, sobre todo, la epidemiología se está tomando como un área administrativa, se está volviendo algo muy democrático y asimismo esto se está impartiendo desde la formación académica, desde el pregrado, ¿no? Generalmente, siendo realistas, formamos para que, con mucho respeto a los especialistas,
se dediquen los estudiantes de pregrado y la mayoría a lo que es la parte clínica, ¿no? Es un tema polémico, sí, pero nosotros, aquellos que están como docentes, deben impartir esto, lo que usted indica, la importancia de lo que es la epidemiología como tal. Nada más, doctor. Muchas gracias. Es decir, ningún especialista en cualquier área de la medicina debería prescindir de la epidemiología. Es decir, tiene que explicar, tiene que tratar de explicarse, aunque yo sé que llega al punto final de su intervención a hacer una cirugía, a hacer una operación, pero tiene que preguntarse por qué esa persona está llegando en esas condiciones. Y yo estoy todos los días en el hospital de clínicas y entro por el hospital de clínicas y a mí me da hasta vergüenza, me da vergüenza ver esa imagen negativa del sistema de salud, ¿no? Y es decir, gente en condiciones no sé cómo decir la palabra, muy tristes para mí, pero ver cómo esas colas, esas inmensas colas, y en los seguros, Dios mío, cómo uno tiene que luchar para sacar una ficha. Y ya pues, eso es fatal, tenemos que ir reflexionando. Vamos, por favor, con otra opinión, con otro comentario, si no, seguimos adelante. Bueno, adelante entonces. Vamos a... Si me permiten, querido Carlos, muy buenas noches. Hola, Erlan. Adelante. Primero, una calurosa felicitación y bienvenida a todos quienes estamos siendo parte de este curso, porque creo que refleja un ansia de saber diferente, de aprender diferente, que finalmente es hacer las cosas diferente. Estamos viendo que la condición de salud, el proceso salud de enfermedad está socialmente determinado. Creo que ahí no hay duda ninguna. Y creo que ese es el presente y el futuro de la epidemiología. Esta epidemiología clásica de agente causal, factores de riesgo, agente causal, susceptibilidad del hospedero igual a enfermedad, está muy bien, esto no lo vamos a desechar nunca, pero se queda corto, pues, ¿no? Estamos viendo que se queda muy corto cuando pensamos en que todo eso está determinado por elementos políticos, elementos económicos, elementos sociales, culturales y hasta espirituales. Creo que cada vez estamos pensando de manera más seria en todo esto de las cosmovisiones, de los equilibrios, y definitivamente tenemos que hacerlo parte de la ciencia. Cuando un epidemiólogo no, cualquier profesional en salud que quiera ser realmente serio y honesto, tiene que comenzar a pensar en todo esto. Estamos frente a en nuestro país, en una crisis de agua en un lado y en inundaciones por el otro. Las determinantes ambientales son absolutamente indispensables para analizarlas, comprenderlas y poder actuar sobre ellas. Esta epidemiología de campo que estamos comenzando a reflexionar, tendría que ser un poquito distinta a esta de simplemente, aquí estoy viendo la diapositiva, los brotes epidémicos. Ahí hay que ser muy práctico, hay que ser muy eficiente y ver pues dónde se ocasionó el caso cero y todo eso. Carlos nos lo va a recordar enseguida. Pero si es que no vemos el contexto, si es que no vemos las determinantes, probablemente vamos a estar haciendo un trabajo incompleto. Y bueno, eso es lo que las nuevas corrientes, la epidemiología crítica, pero esta epidemiología ambiental, esta llamada inteligencia sanitaria, que tiene que integrar
todos estos elementos es absolutamente indispensable que la integremos a nuestro cotidiano. Otra vez, gracias, querido Carlos, gracias a todas y todos y felicidades. Gracias, Erlan. Hay una palabra mágica que ha puesto en el tapete Erlan, político. Hay que hacer de la epidemiología una acción política. Así como la interculturalidad es una acción política, así como la salud es una acción política, así como el derecho a la salud es una acción política, hay que hacer de nosotros una acción política. Y no hay que tener miedo a ser político, colegas. Es que la hemos estigmatizado tanto la palabra política, que da vergüenza ser político. No. Ser político es ser cientista en la solución de los problemas. Todos somos políticos, todos hacemos política, pero hagamos una política basada en la evidencia. Solo así vamos a tener éxito. De lo contrario, vamos a hacer cualquier cosa menos política. Erlan ha hablado de un tema y también Pablo ha hablado de un tema que por las circunstancias de este curso, los límites de este curso, no vamos a hablar, pero deberíamos tener un curso exclusivo sobre el tema de la transición epidemiológica. ¿Y qué efectos está teniendo la transición epidemiológica? No solo se refiere a la transición de las enfermedades, de un tipo de enfermedades a otro tipo de enfermedades. La transición epidemiológica tiene que ver con otro tipo de transiciones, incluyendo la transición de los sistemas de salud, incluyendo la transición de la cultura, de las culturas. Estamos en procesos de transición cultural permanentemente. Ya nos hemos inventado inclusive una nueva cultura, los interculturales, que puede ser bueno, no sé, no me he puesto a analizar eso. Pero hacer política o también hacer de la epidemiología una política o hacer política con la epidemiología no es malo. Hay que avanzar en esa línea. Bueno, iremos avanzando entonces. Colegas, algunos aspectos prácticos. La primera cosa que para entrar a un modelo en el que estamos, hay que empezar a aprender, pero a desaprender. Hay que aprender a aprender. Y para eso necesitamos un poco de humildad. Necesitamos un poco de sabiduría. Necesitamos un poco de intención de asumir que yo necesito aprender cada vez más. Pero también este sistema obliga a un aprendizaje autónomo, donde ya no vamos a tener que pedirles que ya ustedes están detrás de esta pantalla y no sé exactamente qué están haciendo. Esa es una decisión de todos y cada uno de nosotros, de lo que está haciendo en este preciso minuto, en este curso. Necesitamos que cada uno de ustedes asuma su rol de aprendiz, porque el aprendizaje es una cuestión humana, desde que nacemos hasta que morimos. Cada momento, cada paso, cada persona, cada circunstancia es de igual importante para nosotros. La intervención de Pablo, la intervención de Jorge, la intervención de Erla, la intervención de Mila, la intervención de la colega que nos ha podido mencionar su punto de vista, es igual de importante como lo que yo quisiera decirles. Entonces, desaprender para aprender y aprender procurando un aprendizaje autónomo. Ese es el paradigma actual de la educación moderna. Ya no dependemos del maestro. El maestro se convierte en un facilitador, en uno que ayuda, que orienta, que guía, que señala.
Ahora todo tiene que estar centrado en todos y cada uno de ustedes. Si estamos de acuerdo con esto, entonces es este curso que sí pretende, ¿no?, en términos de aprendizaje, que cada uno de ustedes tenga la capacidad de autoaprender. Que tenga elementos de evidencia y que finalmente tengamos un producto que mostrarnos a nosotros mismos. Este no es un curso para aprobar una materia. Este no es un curso obligatorio para ninguno de nosotros. Pero eso no desmerita para nada que sea un aprendizaje autónomo, que busquemos evidencia y que tengamos un producto. Ese producto es un informe final de la simulación de dengue que vamos a hacer al final de esta clase, de este curso. Quisiéramos que cada uno de ustedes pueda aplicar los pasos de un estudio epidemiológico. Este es un estudio estandarizado por la OPS. Ya les he pasado el módulo. Estoy autorizado desde la central, desde Washington, para usar 2 módulos para fines de aprendizaje, para fines académicos, ¿no? Este de brotes y el de vigilancia epidemiológica. Así que no tengo ningún reparo en decirlo y en mencionar que estoy autorizado por la Oficina Central de Washington de la OPS para usar. Pero también tengo otro documento en el que ustedes quisiera que lo analicen. Es un documento que lo tuve cuando hice el curso con una universidad peruana. Sería bueno que ustedes vean esos 2 documentos. Solamente les voy a pedir que lean esos 2 documentos y la tarea que es la de Braille, ¿no? Y finalmente es necesario en un proyecto, en un plan, en un estudio de campo, en un brote, hay que buscar soluciones. Hay que presentar, hay que proponer estrategias de intervención. Este curso, ya ustedes saben, ya no voy a redundar en esto, presencial y no presencial. Vamos a hacer una simulación de campo, pero aquí es importante eso, colegas, esto. Yo procuro aquí evitar de avanzar por avanzar, para evitar justamente esto. No vale la pena que, querido colega, que te hayas inscrito a que estés ausente. Yo no sé cuántos me están escuchando de este grupo y cuántos no me están escuchando en este grupo. Hagan un esfuerzo. Solamente es 2 horas un martes y 2 horas un jueves. 4 horas de su vida, traten de explotar lo más que puedan. Entonces, pretendemos que al final de este curso ustedes puedan explicar los pasos de un estudio de campo, elaborar un canal endémico. No lo vamos a hacer porque no tenemos datos, pero lo vamos a simular con datos que ya tengo, se los he mandado en Excel para ver cómo funciona un canal endémico. Explicar las estadísticas descriptiva y analítica. En analítica solamente vamos a hablar de la chi cuadrada y del odds ratio. En descriptiva vamos a concentrarnos fundamentalmente en tasas, ¿no? En tasas. Y vamos a tratar de hablar un poquito más allá de una descripción de una tasa. Tienen que ustedes elaborar un informe, que ese va a ser el motivo de su certificación, y tienen que identificar cómo podría ser la intervención en una situación de dengue. Si alguno de ustedes no prefiere usar otra enfermedad, pues dígalo ahora, o si no, vamos a usar el dengue como una simulación. Vamos a simular que es un brote de dengue en cualquier territorio, en cualquier lugar
de nuestro país. El curso, otra vez más de lo mismo, presencial, virtual. Ustedes tienen que inscribirse al link que les va a mandar Pablo, el coordinador del curso, todos los martes y todos los jueves, ¿no? La participación es absolutamente obligatoria, ¿no? Y apropiense del contenido, colegas, apropiense, analicen y generen un instrumento cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de acuerdo en el instrumento un poquito más adelante. Entonces, lo que yo les quisiera pedir, por favor, es que estudien, que lean exhaustivamente los dos documentos que les hemos mostrado, que les hemos presentado. Que redunden en la bibliografía, particularmente cuando ustedes hagan la primera tarea, que es la para el próximo martes, en base al trabajo de Jaime Bresley, ¿no? Respecto a la medicina social. Jaime Bresley, Edmundo Grandam y otros autores son los íconos de la medicina social en la región, en América Latina. Y creo que merece estudiarlos, merece analizarlos, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que elaborar una encuesta, una propuesta de encuesta, y luego la vamos a estandarizar para todos. Esa encuesta tienen que validarla con al menos 2 personas de su ambiente, de su entorno, con los que ustedes quieran, y con un experto, con un colega, con un amigo, con el que ustedes quieran. Y tienen que elaborar un informe breve y concreto adjuntando a la encuesta. Todo esto está dicho en estas diapositivas, pero también todo esto está dicho en el documento que les he mandado por escrito en un formato Word, ¿no? Por favor, para el día en que ustedes vengan presencialmente, tienen que traer una computadora y que esté instalado el SPS. Tráiganse, por favor, un extensor de corriente o traigan una computadora con suficientemente carga que les ayude para todo el día de trabajo. Vamos a tener 8 horas de trabajo continuas porque quisiéramos hacer un solo día y no 2 días de 4 horas, especialmente pensando en la carga laboral que cada uno de ustedes tiene. Al final, cuando ya tengamos la encuesta validada por todo el grupo, cada uno tiene que traer 10 ejemplares y estimamos que tenemos 20 cursantes. Asumimos que podemos llenar una muestra de 20 encuestas que en el día presencial la vamos a convertir y vamos a analizar esas encuestas. ¿Hay preguntas, comentarios, dudas? Para las tareas y para lo que va a ser más adelante. Por favor, este es el momento en que tengan que hacer preguntas, comentarios, chismes, dudas, etc. Bueno, si no hay, propongo un descanso. Uy, nos hemos pasado mucho. Propongo un descanso de unos 10 minutos, ¿les parece? Ya, doctor, gracias. ¿Alguien más dice 10 minutos de descanso? Está bien, doctor, gracias. Está bien. Ya, 10 minutos para que vayan a tomar un cafecito, para que vayan De a hacer un acuerdo. cafecito, para que vayan a donde quieran, a saludar a su pareja. Claro, 10 minutitos y volvemos en 10 minutos. muy bien.
Bien, colegas, ¿podemos ver, continuar? Sí, doctor. ¿Hay otra voz por ahí? Sí, vamos. ¿Otra? Sí, doctor, podemos continuar. Ya. ¿Cuáles son las características principales? Hay otras, pero las características principales de un estudio de brote, de un estudio de campo, es que hay que movilizar todos los recursos posibles, pero en la rapidez. Un estudio de brote, un estudio de campo, no es pensar mucho, es actuar más. O dicho de otra manera, es actuar pensando rápido. Los estudios de campo terminan inevitablemente con una intervención. Y lo fundamental es cortar la cadena epidemiológica. Recuerden ustedes, cortar la cadena de transmisión, cortar la cadena epidemiológica, cortar el índice de infección, reducir al mínimo posible. Y aquí quiero ya darles una tarea a todos ustedes. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando del índice de infección? El famoso RO y cómo se calcula. No lo voy a decir yo, tiene que decirlo alguno de ustedes. Los estudios de campo siempre son retrospectiva. ¿Por qué hablamos de un estudio retrospectivo? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Por qué un estudio de brotes siempre es retrospectivo? Analizas los datos que ya han pasado. ¿Qué datos? ¿Qué datos? Los contagios, puedes comparar lo que está pasando ahora con tu canal endémico del año pasado o de años pasados, las realidades diferentes que han podido dar, por ejemplo, con el dengue, la cantidad de lluvias, las inundaciones, las fumigaciones, si se han hecho las acciones preventivas correspondientes en tiempos pasados, ¿no? En tiempos anteriores al momento que se está. Perfecto. ¿Hay otra opinión? ¿Otra opinión? Bueno, se habla, como dice el colega, se habla de retrospectivo cuando el factor causa, el factor riesgo, ya se ha producido, pero también se ha producido el factor efecto. Los estudios son transversales, son prospectivos y son retrospectivos. Esta clasificación está en función de la relación del factor causante, del factor determinante con el efecto. Cuando estos dos fenómenos se han producido, entonces es un estudio de tipo retrospectivo. Mírense, estoy dando ya algunos otros temas. Tal vez tendríamos que hacer un curso solamente sobre diseños de investigación. Así es que la coordinación de este curso debe estar yendo apuntando esas posibilidades. Un curso sobre diseños de investigación y otro curso sobre cambio climático, que es de urgente necesidad en este país. Y tenemos poco tiempo. En realidad, un estudio de campo se debería solucionar en las próximas 24 horas. La investigación de campo siempre debe tener una base científica, colegas. Independientemente de lo que se diga, no es activismo puro. Necesitamos tener herramientas de análisis. Las asociaciones espurias. ¿Qué quiere decir asociación espuria? ¿Alguien me puede ayudar?
¿Qué es un sesgo? ¿Qué son confusores? Son términos que en epidemiología usamos con tremenda confianza y con seguridad y con bastante frecuencia. Muchos de los artículos que presentan algunos investigadores caen en este tipo de conflictos metodológicos. Muestran asociaciones que no tienen nada que ver una con otra, están saturadas de sesgos y hay muchos y no han considerado los famosos confusores. Recuerden, si no, el estudio del tabaco versus el estudio del café. Siempre hay que pensar en las repercusiones sociales y económicas. Cuando a mí me tocó trabajar en una institución, que era la Cruz Roja Boliviana, después de una situación de desastre, ¿no? Un incendio, una inundación, estas cosas que son frecuentes en nuestro medio, resulta ser que tienen consecuencias sociales y económicas muy importantes. Y hay que ver desde esa perspectiva un estudio de brote. No solamente hay que ir a atender los enfermos per se, sino también hay que ver por detrás de este problema, de este brote, ¿no? Y además ayuda mucho para hacer determinaciones en política y en normativa pública. No sé cuánto se ha hablado sobre el agua desde el sector salud, desde la seguridad social. No sé cuántos han hablado desde ese punto de vista del agua. No he escuchado, probablemente sí, pero si no estamos hablando del agua desde cualquier sistema, desde cualquier sector de salud, bueno, tenemos que reflexionar un poquito entonces. Respuesta inmediata, intervención oportuna, es en terreno, en el lugar. Por esa es mi exigencia de que estén en la actividad presencial sí o sí. Y tiene una duración limitada. No olviden ustedes. Incluye un diseño descriptivo, un diseño analítico y el uso de recursos tecnológicos. En este caso vamos a usar el SPS. Ahora pregunto, ¿hay alguno de ustedes que no sabe manejar, que no conoce, que no tiene el SPS? ¿Alguno de ustedes? Esta vez sí que me consuela el silencio, porque eso asume que todos los participantes de este curso tienen instalado el SPS en su computadora. Y si tienen instalado, pues tienen las herramientas básicas para poder analizar con esta herramienta. No vamos a hacer un curso de SPS. A lo mejor la coordinación de Alames decide hacer un curso. Mírense cuántos temas ya estamos para un programa de educación permanente. A Jorge le vamos a decir cómo es su plan de educación permanente, porque hay varios temas que podríamos abordar, que podríamos seguir avanzando. Entonces, el equipo, en este caso ustedes, tendrían que tener la capacidad de detectar la alerta epidemiológica. ¿Cuándo deberíamos investigar? ¿En qué momento? Hagan un poco de recuerdo histórico de esta epidemia que estamos terminando de pasar, que no hemos terminado todavía, pero estamos en eso. La COVID-19. ¿Qué pasó con la COVID-19? ¿Qué pasó en nuestro país? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó el mundo entero? ¿Reaccionaron bien? ¿Reaccionaron mal? ¿Atemporalmente? ¿Oportunamente? Tenemos que tener herramientas metodológicas, definitivamente. ¿Cómo investigar?
Se hace un estudio de brote para comunicar, pero es importante comunicar no solamente a la autoridad superior, sino también a los pares. También es importante comunicar a la comunidad. Saber comunicar es otro de los artes en estudio de brotes. Saber hacer un reporte técnico a diferentes audiencias es una habilidad que ustedes tienen que tenerla. Siempre es bueno conocer las experiencias previas. De ahí que es importante que ustedes vayan conociendo qué es el dengue, vayan repasando, vayan viendo qué es el dengue. ¿Qué medidas disponibles tenemos en nuestro medio para intervenir en una situación de dengue? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? No hay que traer cosas de la estratosfera o cosas que son tan caras que nosotros no podemos costear. Siempre hay que ubicarse en el contexto donde cada uno de nosotros está trabajando. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en otros países con mejores condiciones a la nuestra, pero también con peores condiciones a la nuestra. De ahí me acuerdo de un profesor con el que tuve la oportunidad de compartir algunas experiencias, con David Werner. Y hay un librito, Aprendiendo a promover la salud. O donde no hay doctor. En esas condiciones hay que aprender a trabajar. Siempre es bueno buscar consulta y asesoramiento de otras fuentes, de otras personas, de otros colegas. Ayuda mucho. La soberbia es el peor enemigo de los epidemiólogos. Asumir que todo lo sabes y que todo lo tienes no es cierto. Y si no, ¿para qué hacemos cursos? ¿Qué es un conglomerado? Ahora sí, alguien me puede ayudar a leer esa diapositiva. Doctor, Adelante. doctor, conglomerados, agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo y o espacio. ¿Podrás tener un ejemplo? Por ejemplo, cuando se produce un brote en una escuela, ¿será un conglomerado? ¿En una cárcel? Sí, sería un conglomerado, doctor. Ajá, interesante. Vamos adelante. Entonces, el concepto de brote. ¿Qué es el concepto de brote? ¿Alguien puede ayudarme, por favor, a leer? Sí, doctor. Brote es el aumento inusual de casos o dos o más casos relacionados epidemiológicamente de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico. Entonces, ¿cuál será ese concepto? ¿Cuál será el ejemplo que se te ocurre a ti? Puede ser lo de la COVID, lo del dengue. Un brote podría ser, por ejemplo, a ver, si tú has ido a una fiesta, ha ido un grupo de personas a la fiesta, han comido la misma comida y resulta de que las 100 personas que han ido, a los 2, 3, 4, 5 días aparecen 20 con diarrea. ¿Cuál será el nexo epidemiológico en este ejemplo? El consumo de alimentos. El alimento, correcto.
Eso los une epidemiológicamente. Hay una relación, hay una consistencia entre este grupo de 20 que han enfermado y de 80 que no han enfermado. Pero los 20 y los 80 tienen un nexo, tienen una relación epidemiológica, que es el lugar donde ellos han comido ese alimento, la fiesta. Pero no es la fiesta solamente, ¿ah? No es así tan general la fiesta, sino es el alimento en la fiesta, porque también. Y ahora tenemos el concepto de epidemia. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Perdón, Carlos, si me permites interrumpir un segundo. El otro, el otro término vital en la definición de brote es que es inusual. Para calificar un evento como inusual, tenemos que saber qué es lo usual. Es decir, tenemos que saber qué esperamos. Porque en tu ejemplo, por ahí es normal que de cada 100 personas a 20 les dé diarrea, pues, ¿no? Ojalá que no haya ningún lugar así todavía en el país o en el mundo, pero si tenemos una incidencia de 20% de diarrea, entonces podría ser lo usual. Creo que eso vale la pena aclararlo un poquito más. O sea, tenemos que tener una idea de cuál es el comportamiento epidemiológico usual de un evento. Sí, gracias. Muchas gracias. La verdad que también se dice más de lo esperado. Si hay uno más de lo esperado, es una epidemia. ¿Y cuántas epidemias están pasando en nuestros espacios de trabajo sin darnos cuenta? Y justamente para eso sirve el canal endémico, para saber el comportamiento histórico de una determinada enfermedad. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo aparecen con más frecuencia las diarreas en La Paz? ¿Alguien me puede decir cuándo aparecen diarreas en La Paz? Verano. En la ciudad de La Paz. ¿Por qué? ¿Por qué será que en esa época aparecen más casos? En realidad, en La Paz, principalmente en La Paz, bueno, en la zona altiplánica tenemos mucho descuido de la comida. El mismo hecho del frío hace que no se macere, no se pudra rápido. Pero en verano sí ocurre ese fenómeno y estamos acostumbrados a dejarlo, pues, no solo horas, a veces días, y normalmente no pasa nada, ¿no? Pero en verano sí se macera, a veces en cuestión de horas, y agarramos y comemos nomás, pues cualquier cosa, como se dice. Entonces ocurre una elevación de las diarreas, ¿no? Sí, ese es el concepto, ¿no? Ese es el concepto que debemos saber. Lo que Erland dice y lo que Pablo dice son totalmente correctos, porque por epidemia, por brote, se dice más de lo usual, más de lo esperado. Y más de lo esperado puede ser uno, puede ser dos que tengan vínculo epidemiológico, ¿no? Esto es tremendamente fundamental. Muchas gracias, colegas. Vamos con epidemia. ¿Quién quiere leer? Doctor. Sí, adelante. Bueno, epidemia es la ocurrencia de casos de salud con una incidencia mayor a la esperada para un área geográfica y periodo determinados. Si ustedes tuvieran que explicar a una comunidad entre estos tres conceptos, epidemia, brote y conglomerado, ¿cómo explicarían eso? ¿Cómo dirían en pocas palabras y en palabras que la comunidad pueda entender? ¿Alguien se animaría a decir algo a una comunidad o a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay entre uno y lo otro?
será la magnitud en población y territorio. Territorio. Uno es más grande que otro, que ataca a más población y ataca a más espacio territorial. ¿Podrá ser así? Sí, adelante. Yo creo que es lo que decía el doctor Erlang, en lo usual y lo inusual, o lo esperado y lo inesperado, ¿no? Estos términos creo que va relacionado para poder ver si una población está en un conglomerado, está en un brote o está en una epidemia, porque generalmente por cada estación del año se suele presentar este tipo de enfermedades. Por ejemplo, el dengue es clásico, perdón, sino que existe en el oriente, ¿no? El dengue, pero lo inusual sería que el dengue pase a ser un dengue hemorrágico, pero que ya se presente con mayor agresividad en mayor grupo de personas, ¿no? Entonces, esas cosas creo que nos va a despejar para que nosotros mismos podamos informar, digamos, a una comunidad o una población, ¿no? Solo eso tal vez. No, estás en lo correcto, es decir, esto es totalmente correcto. ¿Hay otra forma de decir, alguien tiene otra opinión también? Estamos hablando de tres definiciones, de tres conceptos que parecen decir lo mismo, pero quisiéramos establecer la diferencia entre uno y el otro y el otro. Conglomerado, brote, epidemia. Lo dejamos pensando a los colegas. Adelante, Jorge. Aquí lo que veo, y por los ejemplos que se han dado, es el ámbito en el que se da, ¿no? Un conglomerado se decía como un ejemplo, algún evento que se da en una cárcel. Ahí está supuestamente algo más aislado, cerrado. En cambio, en el otro extremo tenemos la epidemia. En todos los casos es la ocurrencia de algo inusual, en los tres casos. Sí. Pero yo decía, en el conglomerado es más cerrado y en cambio la epidemia es algo que se extiende en un ámbito geográfico ya mayor, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, el número que indica una epidemia varía según el agente, el tamaño, el tipo de población expuesta, ¿no? Esto es tremendamente importante. Y en epidemiología siempre tenemos que considerar las tres variables epidemiológicas: tiempo, lugar y persona, ¿no? Y entonces ahí se nos viene una cuestión crucial. ¿Cuándo deberíamos investigar? ¿Cuándo deberíamos investigar? Primero, cuando la enfermedad es desconocida, o es nueva, o es emergente. La COVID, por ejemplo, nos ha traído una lección tremendamente grande, ¿no? Una enfermedad que no teníamos la menor idea de qué se trataba. En el mundo entero. Cuando la enfermedad es de interés público. ¿Y cuándo una enfermedad es de interés público? ¿Alguien me puede decir? Cuando la enfermedad está relacionada con emergencias en situaciones de desastres. Hace rato les decía que yo he trabajado mucho con desastres, con este tema de la Cruz Roja. Yo no me acuerdo en América, en todas las situaciones de los desastres que me ha tocado atender, en ninguno de los casos he dejado de ver enfermedad. Es decir, en ninguno de los casos he dejado de ver un brote, una epidemia. Y en ninguno de los casos he dejado de ver catástrofe social, catástrofe económico. Tenemos que ir pensando y repensando que todas las epidemias dejan casi siempre, o siempre mejor dicho, son catastróficas. Mucho ojo con eso.
deja serios impactos en la comunidad afectada. ¿Cuándo investigar? Cuando la enfermedad es prioritaria. La Organización Mundial de la Salud ya ha definido qué enfermedades son prioritarias y qué enfermedades no son prioritarias. ¿Y cuándo se dice una enfermedad prioritaria? Pregunta para ustedes. ¿Cuándo para el sistema de salud es una enfermedad prioritaria? ¿Será por su magnitud? ¿Será por su vulnerabilidad del problema de la salud? ¿O será por su trascendencia que una enfermedad se convierte en prioritaria para el Estado, para el gobierno? Entonces, ¿cuándo investigar? Cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual, cuando es más de lo que nosotros estamos esperando. De ahí viene la importancia del famoso canal endémico. Cuando en los establecimientos de salud tenemos un canal endémico elaborado para las enfermedades más importantes del lugar, nos vamos a dar cuenta cuándo estamos en situación de epidemia y cuándo no estamos en situación de epidemia. Cuando la enfermedad parece tener una fuente común y cuando la enfermedad parece tener una severidad, es tremendamente agresiva, es altamente viral. Cuando lleva a más gente a situaciones catastróficas en su salud o finalmente lleva a la muerte. ¿Cómo investigar? Recuerden las 3 variables impajaritables de la investigación epidemiológica: tiempo, lugar y persona. Nunca podemos dejar de pensar en el tiempo, en el lugar y en persona. Nunca debemos dejar de pensar en la fuente, cuál es el origen, el mecanismo, la forma, la manera de cómo se transmite la gente. Nunca debemos dejar de pensar en los grupos de riesgo. Son elementos que hacen al proceso de investigación en situación de brote. Ya he dicho hace rato cómo investigar una actividad analítica apoyados ¿de qué? De la estadística, apoyados de un estudio de caso control. Y ahí lo que hacemos en un estudio de caso control, contrastamos el factor de exposición versus las personas sanas y las personas enfermas. De esto nos vamos a ocupar una noche, casi una noche entera, 2 horas enteras. Bueno, con esto termino en esta noche. Voy a volver a repetir porque quiero honrar el tiempo de ustedes. Los 10 pasos clásicos de una investigación de un brote, que lo vamos a empezar a discutir a partir de la próxima clase. Yo soy muy exigente, ustedes saben, algunos ya me conocen, soy un poco exigente con el tiempo y quiero también honrar el tiempo de ustedes. Hemos dicho que estas clases van a empezar a las 7 y van a terminar a las 9. Yo estoy a 9:01 y yo quiero quedarme aquí. Solo consultar a la coordinación del curso, a Jorge, a Pablo, si el próximo jueves vamos a empezar a las 7 o vamos a dar una tolerancia para esperar y empezar. Que digan los demás colegas también. 7 en punto, doctor. Y hay una voz. ¿Hay otra? Por mi parte, doctor, la coordinación es desde las 7 en punto está abierto la sala.
Ya queda a disposición de ustedes si se ponen de acuerdo en empezar 7 en punto o damos una tolerancia de 5 a 10 minutos. Decidamos ahora, colegas, para que nadie llegue, para que nadie se quede atrás, 10 minutos. Buenas noches, por favor, una tolerancia de 10 minutos. ¿Ya? En Ya. el mensaje también están pidiendo que se dé tolerancia, doctor. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar 7:10, se va a abrir a las 7, vamos a empezar 7:10, vamos a tener un descanso a las 8 de unos 10 minutos y vamos a terminar a las 9. Ese va a ser nuestro ritmo y vamos a ahorrar y así planifiquen también su tiempo. Muchas gracias por su tolerancia, muchas gracias a Alames, muchas gracias a Mila, a Jorge, a Pablo por su benevolencia para conmigo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Nos miramos, nos hablamos el día jueves a las 7 de la noche. Gracias, doctor. Muy amable por todos los conocimientos de hoy. Simplemente terminar la clase pidiendo, por favor, que, como ya lo ha dicho Carlos, la asistencia tiene que ser al 100%. Los trabajos también. Hay tiempos que, como él lo ha dicho, él es muy estricto en esta parte. Por favor, pedirles que el pago de los 150 bolivianos sea hasta antes de la siguiente clase, es decir, hasta antes del jueves 12. Y ya ha aclarado bien el doctor Tamayo que el sábado subsiguiente vamos a estar en la clase presencial en la Facultad de Medicina alrededor de 8 horas. Erlan también publicó en el chat de este Zoom el enlace que pueden tener para bajar el programa SPS. Simplemente eso, doctor, y muchas gracias por toda la clase de hoy. No sé si hay alguna duda también en lo administrativo, compañeros. Si me permites, querido Pablo, sobre esta parte del SPSS, si no lo conocen todavía, jugando un poco se puede aprender. Hay muchos tutoriales en YouTube, etcétera. Apaguen la grabación, por favor, porque yo nunca dije esto, pero